Bien, vamos a especializarnos en un primer momento en la producción a corto plazo. En ella ocurre que, como habíamos dicho, uno de los factores de producción se mantiene constante y solamente uno de ellos puede variar. Si tomamos esta función de producción específica Q igual a 2 por K por L y suponemos, como se supone ocurre en el corto plazo, que el capital es constante, a un nivel cualquiera podríamos suponer que en un nivel de 1, nuestra función de producción entonces se convertiría en Q igual a 2 por 1 por L, ¿sí? O simplificando, resolviendo ahí esa operación, tendríamos que nuestra función de producción de corto plazo, se convertiría entonces en Q igual a 2 por L. Si graficamos, recordemos que esa función, si graficamos esto en un plano bidimensional, ponemos en las ordenadas ponemos las cantidades y en las abscisas ponemos el trabajo y recordamos que esto se comporta como una función lineal que tiene como intercepto el cero absoluto, entonces aquí tendríamos nuestro, nuestra función de producción Q igual a 2L. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente de esta función de producción es 2, es decir, si incrementamos en una unidad el trabajo, la producción se va a incrementar en el doble, es decir, en 2 unidades, ¿cierto? ¿Qué pasaría si se triplica el tamaño de la planta que está representado en el capital? La planta es el edificio, la maquinaria, en fin, todo el capital, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurriría? Simplemente ya no tendríamos Q igual a, o en nuestra función Q igual a 2 por K por L, ya tendríamos entonces Q igual a 2 por 3 por L. ¿Por qué? Porque el capital ya no sería 1, sería 3. Y nuestra función de producción, podríamos ponerle prima para diferenciarla de la anterior, sería, esta estaba igual, sería entonces 6L. ¿Sí? Nuestra nueva función de producción tiene una pendiente más alta, es decir, que va a ser muchísimo más inclinada y ahí la tendríamos. Por cada unidad adicional del trabajo, la producción va a crecer entonces ahora 6 veces, ya no en 2 veces como la anterior, sino que va a crecer en 6 veces. ¿Sí? Estas funciones de producción que hemos graficado aquí, esta de acá, aquí y esta de aquí, tienen una característica y es que generan rendimientos del trabajo que son constantes, es decir, no importa si se produce con poco trabajo, con mucho trabajo, siempre generan el mismo rendimiento sobre la producción. Pero eso no es una propiedad que sea muy común en la práctica, así que vamos a ver otras representaciones de funciones de producción, como la que tenemos aquí. Una función de producción Q igual a raíz de K por raíz de L, considerando que en el corto plazo el capital es constante e igual a 4. Entonces esto se convertiría en raíz de 4 por raíz de L. Pero raíz de 4 es 2. Y raíz de L es L elevado a la 1 medio. ¿Cierto? Entonces esta función de producción sería 2 por L elevada a la 1 medio. Esto, ya sabemos, esto ya no es una línea recta, es decir, ya presumimos que no va a crecer de forma constante la producción respecto al trabajo, sino que si graficamos esto tiene la forma de una función en forma de potencia. Entonces, más o menos, la función que representaría, o el gráfico que representaría esto sería de esta manera. Y aquí tendríamos entonces la función 2 por L elevado a la 1 medio. ¿Correcto? Ya no tenemos rendimientos constantes del trabajo como en la anterior, sino que ya sabemos que aquí hay unos rendimientos que cambian del trabajo respecto sobre la producción. ¿Sí? Vamos a ver ahora de qué forma cambian. Podríamos generalizar un poco más, allí hay unas propiedades como típicas de la función de producción y tendríamos aquí unos valores, por ejemplo, para ciertos valores de trabajo, tenemos ciertos volúmenes de producción y graficamos y nos damos cuenta que tenemos más o menos esta curva bien interesante, ¿sí? Y a esta curva le vamos a denominar como una función de producción típica.
del corto plazo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene unas propiedades que son estándar, ¿sí? Son unas características habituales en la producción de corto plazo, cuando se representa la producción de corto plazo. Miremos cuáles son esas, esas características. Entonces aquí hemos extrapolado, hemos suavizado un poco el comportamiento de esa función y tenemos aquí graficado nuevamente las cantidades y las horas de trabajo, las hemos cruzado y tenemos entonces las siguientes características. La primera, estas funciones de producción típicas del corto plazo tienen o pasan por el origen absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no tenemos trabajadores o no dedicamos horas de trabajo a la producción, es decir, cuando el trabajo es cero, como es lógico y pasa en la realidad, ¿cierto? La producción será igual a cero. Entonces inician aquí en el cero absoluto. Segunda característica, las primeras unidades de trabajo rinden muchísimo más que las últimas unidades de trabajo. Las primeras unidades de trabajo rinden mucho. Entonces, comprobemos. Supongamos que yo estoy en la unidad de trabajo número 1 y quiero ver qué ocurre si incremento hasta la unidad número 2. ¿Incrementa en cuánto? En una unidad del trabajo. ¿Qué pasó con la producción? Creció. ¿En cuánto? En 10. ¿Cierto? ¿Qué pasa si estoy en el trabajador número 2 y yo aumento hasta el trabajador número 3? Incrementé el trabajo en una unidad. ¿Qué ocurre con la producción? Incrementa. ¿En cuánto? En 13. ¿Cierto? O sea, rindió mucho las primeras unidades de la 1 a la 3, rindieron muchísimo esos primeros trabajadores, le aumentaron mucho o impactaron mucho a la producción. Pero ¿qué pasa si yo por ejemplo estoy en la unidad número 6 y quiero aumentar en una unidad del trabajo hasta el trabajador número 7? Entonces voy a tratar de ver qué es lo que ocurre y encontraré que también se generó un incremento en la producción, pero ese incremento fue mucho menor. Pasó de producirse 72 unidades a producirse 81, es decir que la producción creció, pero solo en 9, ¿cierto? Miren que comparada con lo que implicaba el incremento del trabajador 1 a 2, 9 pues es menor que 10 y habrá un impacto menor de ese trabajador séptimo sobre la producción. ¿Qué pasa si estando en el trabajador 7 yo aumento al trabajador número 8? Encontraré nuevamente que la producción posiblemente se incremente, pero nuevamente será en una proporción menor. Ahora la producción solamente se va a incrementar en 5, ¿cierto? Entonces tengo estas dos características. Las primeras unidades tienen rendimientos crecientes, pero las unidades ya más avanzadas de trabajo tienen rendimientos que son decrecientes. Repito, las primeras unidades de trabajo rinden de forma creciente, las unidades más avanzadas de trabajo rinden de forma decreciente. Cada vez impacta menos a la producción. Ya la observamos ahí, la cuarta característica, las funciones de producción típica tienen un máximo, ¿cierto? En este caso se alcanzan cuando llegamos al octavo trabajador, la producción ahí alcanza su tope. ¿Y qué pasa si le seguimos metiendo trabajadores? Entonces tendríamos la quinta característica y es que si le seguimos metiendo trabajadores después del octavo, de hecho la producción va a empezar a disminuir, ¿sí? Entonces si se dan cuenta, aquí esta curva empieza a caer. Eso también ocurre en estas funciones de producción típicas.